de acuerdo, pero vuelvo y repito, a mí la verdad soy un dado de que estamos, como decía Samu, estamos muy todavía muy en pañales con el tema de seguridad, vamos muy atrás y esta es la demostración de que pasa. A pesar de que había un tercero, esto se le llama un ataque a tercero para pegarle a varias entidades o varias empresas y lo lograron. Simplemente lo lograron. Pero, ¿por qué no, muchachos? Nos vamos realmente con la entrevista que le hicimos a Manuel Rodríguez, el gerente de ingeniería para toda norte de Latinoamérica de Check Point, y Manuel Rodríguez nos contó lo que hace. Entonces, vámonos, ¿les parece? Nos vamos con Manuel. Escuchas Tecno, conectamos tus emociones. Bueno, señores de Tecno TV, estamos aquí. Nos vinimos a un evento que están hablando de seguridad preciso cuando nos están atacando una empresa, un logístico, un tercero que tiene todo el tema digital y capturaron prácticamente o tiene atacada o hackeada, se puede decir, entidades con el Ministerio el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, bueno, XYZ grandes, entre esas el aparato judicial, que lo tienen bloqueado, la gente no puede hacer trámites a través de digital, y bueno, todo lo que pasa. Manuel, esta es una muy mala noticia, preciso venimos a un evento donde estamos en esta coyuntura. Esto es un caso, se puede ver que es de razón, pero arranquemos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con los ataques? Porque se ve, y las cifras que ustedes nos dan, va creciendo esto exponencialmente el tema de ataques, y qué se puede hacer y qué está pasando en Latinoamérica realmente con la seguridad informática y la digital. Lo que está pasando es que es lucrativo para los ciberdelincuentes, y al ser lucrativo se han formado organizaciones que son prácticamente como empresas que están innovando todo el tiempo en ataques, y entonces estamos compitiendo contra organizaciones sumamente lucrativas que tienen medios y tienen gente dispuesta a estar innovando y generando nuevos ataques. Entonces tenemos que hacer frente a eso, que no es sencillo, pero podemos hacerlo. ¿Cómo? Primero preparándonos, teniendo gente. Uno de los principales problemas es tener más gente capacitada. Tenemos que entrenar más gente, fomentar más que nuestros jóvenes estudien tecnología y sepan de ciberseguridad, porque necesitamos gente también para contrarrestar, pero también adoptar adecuadamente las tecnologías, tener normativas que existen, cumplir esas normativas claramente y desplegar adecuadamente las tecnologías que nos permitan protegernos. Manuel, y de antemano gracias por estar aquí en Tecno TV, y es qué tan consciente, y yo no hablo del tema solamente de empresas, sino también del usuario a pie, el usuario normal, el que prefiere salir sin la billetera antes de salir sin el celular, porque si salimos sin el celular nos parecemos que estuviéramos desnudos, ¿sí? ¿Qué tan consciente realmente es el usuario en general de todo lo que está pasando en ciberataques, y si somos conscientes para proteger nuestra información? Yo creo que hay alto grado de mejora en conciencia de ciberseguridad para el usuario en general. Muchos pueden saber que eso existe, pero no saben cómo actuar, no son totalmente precavidos en el momento de abrir cosas que les llegan o de actuar ante una interacción cibernética. Yo creo que hace falta mucha más conciencia, hace falta educación, y hace falta llegar sobre todo a cadenas de personas que de pronto no tienen acceso a tanta información, pero que sí tienen acceso a herramientas tecnológicas, que trabajan o que tienen un celular a través del cual se conectan. Hay que trabajar en conciencia en general. Manuel, dentro de todo, y hablando de que hace falta conciencia, hace falta educación, yo siempre he dicho que todos somos, y lo puedo decir así, somos analfabetas digitales, porque esa es la gran palabra que yo siempre he utilizado. Analfabetismo digital en el mundo, no solamente en Latinoamérica ni en Colombia, es en general, ¿sí? Que eso produce lo que ha producido el tema de ataques. ¿Cómo están realmente las organizaciones? Y empiezo por gobierno. Y digo esto porque desde el año pasado estamos viendo el incremento de ataques y de ransomware. El caso más nombrado fue el de Colsanitas, que le borraron todas las bases de datos, se las encriptaron totalmente, ¿sí? Y eso fue
eso fue un aún Colsati está reconstruyendo información que fue encriptada, ¿sí? Pero ¿qué tan conscientes realmente son nuestras organizaciones gubernamentales? Que claramente con lo que está pasando actualmente nos damos cuenta que cero. O sea, que el tercero que manejaba esa información no tenía la seguridad correspondiente y que en este momento se está viendo afectado millones de personas que no pueden hacer trámites. Y adicionalmente, realmente sí, después de la pandemia, pospandemia, sí ha habido una conciencia por parte de las organizaciones, empezando por gobierno y bajando de ahí en la línea a lo privado. A ver, acá no es fácil dar una única respuesta porque depende de distintas organizaciones. En algunas pareciera que no hay un grado de conciencia tan alto, porque cuando uno empieza a hablar de arquitectura de ciberseguridad y de controles, siempre se llega a un tema de presupuesto. Y normalmente los presupuestos en estos países sobre todo son ilimitados. De hecho, se detienen presupuestos y en muchos casos se reducen presupuestos. Entonces, ahí entra la pregunta de qué tanta conciencia hay con la ciberseguridad. Cuando ocurren hechos como los que están ocurriendo en este momento, ahí sí todos somos conscientes y entonces muchas veces se toman acciones y aparecen presupuestos que de pronto previamente no existían. Pero en algunas hay conciencia. Tal vez en algunas pueda faltar capacidad también, que no solo es conciencia, sino capacidad de ejecutar adecuadamente. Yo puedo ser consciente que tengo un riesgo, pero no ejecuto adecuadamente los controles que debo ejecutar y entonces soy susceptible de ataques. Entonces también se requiere capacidad y conciencia en los más altos niveles muy probablemente, las juntas directivas, que todavía muchas, pero probablemente cada vez más entienden la situación, pero muchas se enfocan a temas de precio, cuánto me cuesta algo, cuánto me cuesta comprar esto contra otra tecnología y no realmente cuánto me va a costar un posible ataque. Yo ahí me voy a meter en algo que quería interrumpirte precisamente, Manuel, en ese sentido. ¿Por qué en Latinoamérica, y hablo en Latinoamérica, si se hacen ataques en Europa, si se hacen ataques en Estados Unidos, que tienen una conciencia 3 veces más alta que el tiene en Latinoamérica, ¿por qué en Latinoamérica sobreponemos precio frente o el precio de inversión frente a lo que podemos perder? ¿Por qué no nos hemos hecho conscientes que uno, la información vale el doble de lo que tú has pagado, el triple y hasta 10 veces más, y tu imagen vale también ese otro 10% o ese otro 50% de tu imagen como tal? ¿Por qué no somos conscientes de eso y nos damos cuenta que la seguridad informática o los servicios de seguridad informática o esas prevenciones en ciberseguridad de seguridad informática, esas inversiones se van a retroalimentar y se van a devolver en el tiempo en poder proteger dos cosas que son importantes: mi imagen y, lo más importante, la información que tiene? Porque hoy en día las empresas no son los activos, el mueble, el computador, las sillas, el edificio, eso no son los activos. El activo más importante es la información y su nombre. Bueno, hay un elemento importante y es que la economía latinoamericana es distinta a la economía europea o de Estados Unidos y por tanto el factor precio es muy determinante porque no tenemos los mismos recursos, eso es claro. Pero muy probablemente el problema viene de un adecuado análisis de riesgo. Las organizaciones no han evaluado cuánto cuesta un ataque, no entienden, no tienen esa conciencia del costo de un ataque y entonces no toman decisiones basadas en ese riesgo, sino simplemente decisiones basadas en tendencias de mercado y cuánto cuesta yo tener esa tendencia de mercado. Hay un enfoque muy tecnológico, sino un enfoque de riesgo realmente, pero de un riesgo basado en cuánto me cuesta a mí no estar previamente protegido o tener un ataque. Finalmente, Manuel, alguien por acá votó, y lo voy a decir al aire, doña Margaret Dojalvo, que muy queridamente nos invitó a estar sentado contigo después de la charla que diste en este evento de seguridad informática. Y la realidad es que me parece interesante y quiero que pronto me desgloses un poquito y más me digas, es importante que se diera antes, igual como si fuera una ética, como si fuera una ciencias, una matemáticas, tener una cátedra se puede decir de ciberseguridad, de seguridad informática, de manejo digital, como quieras, desde pequeños, para que los niños desde la escuela se
pudieran entender lo que está pasando con la parte digital, entendiendo que hoy en día los niños tienen un chip ya. Primero, un niño aprende a manejar un aparato tecnológico, un celular, una tableta, un computador, antes de hablar. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cómo podríamos hacer para hacerle creer eso a los gobiernos? No digo solamente el de Colombia, yo diría que en el mundo. Sí, de acuerdo. Tal vez no de seguridad informática necesariamente, sino de concienciación del riesgo cibernético. Entender que si están interactuando con herramientas tecnológicas en Internet hay un riesgo y cómo lidiar con ese riesgo. Yo creo que eso, entre más temprano lo aprendan las personas, mucho mejor. Pero ahorita hay un reto grande y es que yo me atrevería a decir que probablemente muchos jóvenes tienen más conciencia que algunos adultos, porque para algunos adultos todo esto es muy nuevo. También tenemos que buscar la manera de cómo concientizamos a los adultos, que son muchas veces los que no saben cuáles son los riesgos o lo que dan clic en cualquier enlace, ¿no? Mi abuelita, mi tía, mi mamá incluso, tal vez son las personas que en este momento pueden ser unos factores de mayor riesgo. Y ahora sí, finalmente, ¿cuál es el consejo que le da a la persona del común, de a pie, para evitar o minimizar? Porque el riesgo siempre va a estar, el riesgo siempre va a estar ahí, ¿sí? O sea, evitar que no hayan ataques siempre los van a ver, pero ¿cómo hacer para minimizar al máximo que una empresa no sea hackeada, que una persona no sea hackeada en su celular, en su laptop, en cualquier dispositivo que sea de TI de 1 y ceros, que es un mundo hoy en día de 1 y ceros? Bueno, voy a dar dos consejos que siempre les doy a todas las personas. El primero es máxima desconfianza. Todo lo que me llegue a mí por medios cibernéticos, desconfiar automáticamente. Que tengo un tema, una multa de tránsito, desconfiar. Que debo una plata a alguien, desconfiar. Que alguien me está pidiendo plata prestada, desconfiar y buscar siempre canales alternativos para validar. Ese es uno muy importante, desconfiar 100% y buscar canales para validar. El segundo, cuidado con la información que compartimos en Internet. Todo lo que compartimos en Internet puede ser susceptible de que otra persona lo tenga y que pueda usarlo con fines maliciosos. Entonces, hay gente que le encanta estar compartiendo de todos, hay gente que lo hace por trabajo y está bien, pero hay gente que porque sí comparte muchas cosas que pueden ser personales, confidenciales o sensibles. Entonces, mucho cuidado con lo que compartimos. Pues Manuel, quien es el ingeniero, el duro de la ingeniería en Nola de Checkpoint, de verdad, muchas gracias por compartir estos micrófonos de Tecno TV. Te estaremos llamando, espero tenerte en directo, ya que tengo un grupo de gente de mi mesa, todos son influencers, todos son chinos, son pelados, que juegan gaming, que eso es un punto muy importante porque andan conectados. Antes del pan, un saludo bien especial, chicos, pero vamos a tener a Manuel, ojalá en directo, para que le hagamos muchas preguntas de este tema, porque esto nos está pagando. De verdad, muchas gracias por este espacio. Claro que sí, con gusto, siempre dispuesto. Pues ya saben, nosotros nos preocupamos por temas que son importantes y el tema de la ciberseguridad es muy importante hoy en día para todos porque nos involucra a todos. Y ustedes saben que en Tecno TV conectamos tus emociones.